desde las sesiones pasadas, así que vamos a iniciar el día de hoy con un pequeño repaso de lo que vimos en la sesión pasada, para estar todos en la misma línea base. Voy a compartir mi pantalla a continuación, denme un segundo. Ya. Recordemos un poco las reglas de la clase, de la sesión. Hemos activado la opción para poder compartir el audio, es decir, para que puedan activar sus micrófonos, por lo cual tienen que ser bastante cuidadosos para no prender el audio de casualidad. Yo voy a orientarlos para decirles en qué momentos vamos a participar con micrófonos y en qué momentos vamos a participar mediante el chat. Recordemos también que las clases son bastante participativas y la calidad del producto que vaya a salir acá, si bien yo les voy a dar la teoría y les voy a enseñar algunos casos, va a ser también de acuerdo a lo que vayan diciendo ustedes, a las preguntas que hacen, vamos a intentar construir más el conocimiento. Los voy a invitar por eso a participar activamente en el chat o por el micrófono en cuanto les diga. Por otro lado, también les mencionaría que es importante que estén atentos durante la mayor cantidad de tiempo de la sesión posible. Es decir, tenemos 1 hora y media de clase, que sería bueno que aprovechen, ya que el conocimiento en el momento va a ser más rico, ya que vamos a poder hablar sobre las preguntas que tengan, sobre casos que puedan compartir o sobre casos que yo les vaya a traer. Así que aprovechemos este momento de conexión con el curso y empezaríamos. Entonces, la clase pasada, nuestro curso fue las áreas de intervención, el tema, perdón, fue las áreas de intervención, donde vimos 3 principales áreas donde un psicólogo organizacional puede ejercer dentro de recursos humanos, dentro de una empresa, que eran el área de selección y reclutamiento, el área de capacitación y desarrollo y el área de gestión del desempeño. Esas 3 áreas las vimos la semana pasada. Y me gustaría que me cuenten a través del chat cuáles son las características o qué se acuerdan que hacía esas 3 áreas, ¿no? Empecemos tal vez por el área del proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué hacía el área de reclutamiento y selección? Ojo, no es un examen, pueden poner lo que se les ocurra. Si lo saben, si no estuvieron en clase y lo saben, adelante, pongan sus ideas a través del chat. ¿A qué se dedicaba el área de reclutamiento y selección? Voy a dar unos minutitos para que repasen o si quieren buscarlo. Mía nos menciona ver los perfiles de cada candidato para poder seleccionar al colaborador idóneo, efectivamente. Eso es lo que realiza el área de reclutamiento y selección. Y además vimos algunos pasos que puede seguir, pasos sugeridos para realizar este proceso. Buenas tardes, Gabriela. A elegir el personal según sus perfiles. Evaluar y contratar, Hermis. Muchas gracias, efectivamente. Mi nombre es Leslie. Ah, perdón, me sale Mia East. Está bien, Leslie. Perdóname, te he estado llamando así desde las clases pasadas. Ahora sí voy a corregirlo, Leslie. Déjame ver si puedo corregirlo yo. Creo que es por mi correo, profesor, por eso Ah, creo que vale. así, sí, Sí, disculpe. descuida, Leslie, no te preocupes. Ya, más bien, gracias por avisarme para poder llamarte como corresponde. Gracias. De nada. De acuerdo, ¿algo más? Bueno, en realidad no hay mucho más que decir, porque eso es lo que hace el área de reclutamiento y selección, ¿no? Es buscarle los candidatos a través de ciertas herramientas o ciertas plataformas. Ahora se utiliza bastante el LinkedIn o LinkedIn, como le dicen acá en Perú. Las bolsas de trabajo de distintos institutos, universidades, las bolsas de trabajo abiertas para todo el público. En Perú tenemos Boomerang y hay una que es teletrabajo, si no me equivoco. También podemos utilizar redes sociales. No sé si han visto en Facebook, puedes poner pedidos de ayuda, CompuTrabajo, gracias Leslie, para buscar personal. En Instagram, algunos reclutadores también ponen por ahí algunas publicaciones para encontrar el personal.
Una vez que reciben todos los currículums o las hojas de vida de los que quieren participar en el proceso de selección, los empiezan a evaluar. Hacen el filtro de los currículums o las hojas de vida e inician el proceso de evaluación para luego seleccionar a las personas idóneas. Normalmente mandan 3 personas o 3 candidatos que son muy buenos y que le llaman la terna para que el cliente interno, el gerente del área o el jefe que solicita a la persona, pueda elegir al que mejor le parezca. Ahora, hablemos un poquito del proceso de capacitación y desarrollo. Cuéntenme qué recuerdan de este proceso. ¿A qué se dedica alguien que está en el área de capacitación y desarrollo? Recuerden, si no han estado en la sesión pasada, pueden comentarlo de su propia experiencia o si lo han leído antes o lo han buscado. Coméntenos qué hace alguien en el proceso de capacitación y desarrollo o cuál es el objetivo de esta área. Gabriela nos dice preparar al personal, efectivamente, pero ¿cómo lo preparamos? ¿Cómo preparamos al personal? Leslie nos dice capacitar al personal, efectivamente, brindar conocimientos. Eso es. Complementando lo que menciona Gabriela, justamente es brindar conocimientos y capacitaciones. Bueno, brindar conocimientos a través de las capacitaciones para que el personal esté preparado para desempeñarse en sus funciones. Tenemos una mano levantada. Eugenia, tú, ¿no? Sí, adelante, si deseas abrir el micrófono y comentarnos sobre el tema. Sí, era lo mismo que dijo la compañera, capacitar al personal para un buen desarrollo en la empresa. Perfecto, Eugenia. Eso es precisamente lo que busca el área de capacitación y desarrollo. Hay una serie de pasos a seguir, también se los mencioné la sesión pasada, igual se los voy a mostrar ahora para que hagamos este recordatorio y todos empecemos con la misma línea base con respecto a ese tema. Y el proceso de desempeño, ¿en qué consistía el proceso de desempeño? Ese fue el último tema, le dimos, si no me equivoco, 10 minutos nomás de la clase, era más corto, pero ¿qué recuerdan del proceso de desempeño? A ver, Eugenia nuevamente. Sí, Eugenia y Antonio, en ese orden. O Antonio, si gustas iniciar. Proceso de desempeño es cuando estamos en un proceso de ver cómo ese nivel de desempeño que tiene, el nivel, la capacidad que puede desempeñar ese trabajo. Sí, efectivamente, Antonio, una de las partes del proceso de desempeño es poder evaluar a las personas para ver en qué parte de la consecución de metas están, ¿no? Si hemos iniciado de repente un proyecto en enero y tenemos puntos de control en marzo vamos a ver cuánto ha avanzado ese proyecto, cómo está desempeñándose dentro de su rol. Y justo lo que menciona acá Luis, identificar personas clave es fundamental también para este rol, porque una vez que haces la evaluación de desempeño, vas a poder saber cuáles son los mejores o las personas que mejor se desempeñan en la empresa, vas a poder reconocerlos, premiarlos, capacitarlos mejor, vas a poder ver a los que peor se desempeñan en la empresa, los que tienen mayor oportunidad de desarrollo, y vas a poder a ellos darles un plan de rescate para mejorar su desempeño para el próximo proyecto que lleven, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Leslie nos dice ver el desenvolvimiento del colaborador dentro de un área, visualizar su productividad, efectivamente. Vanessa nos dice evaluar a los colaboradores para ver el avance en su desempeño y reforzar los puntos de mejora. Este punto es fundamental, Vanessa, gracias por mencionarlo. El tema de reforzar, de dar retroalimentación a los puntos de mejora y también felicitarlos, ¿no? Por los puntos que sí han hecho bien durante ese periodo que vayamos a evaluar, son fundamentales para este proceso. ¿Por qué? Porque si solo somos unas máquinas de evaluar desempeño, nos vamos a olvidar de que hay un gran potencial de las personas de aprender y mejorar. Si yo le digo en qué falla y cómo podría mejorarlo, hacer planes para mejorarlo, esta persona efectivamente, el siguiente proyecto que lleve o un proceso que lleve donde se enfrenta a una situación similar, ya no va a repetir el error.
Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta este punto que menciona Vanessa, que es reforzar los puntos de mejora. Entonces, les muestro el pequeño resumen de la clase pasada. Recordemos que la clase también estuvo grabada y van a poder acceder ahí a través del WhatsApp en la lista de reproducción que mencionó Félix al inicio. Entonces, el proceso de reclutamiento y selección visibiliza las ofertas de trabajo para los candidatos y evalúa a estos para presentar la terna con los perfiles adecuados. Una terna de candidatos, es decir, 3 candidatos que se presentan al finalizar el proceso. Yo como seleccionador le voy a presentar al cliente interno 3 candidatos que deberían estar muy similares en las notas finales. Es decir, esos 3 candidatos deberían poder desempeñarse muy bien de ser elegidos al finalizar este proceso. Por eso les damos 3 opciones para que el cliente interno decida. Independientemente de cuál decida, los 3 serían buenos o idóneos para el puesto. No siempre sucede, a veces presentamos 3 candidatos, pero tenemos que hacer énfasis en que una persona o 2 personas nomás cumplen exactamente con el perfil y que la tercera persona la ponemos de backup, ¿no? De reemplazo si es que las otras 2 rechazan las propuestas que les tenemos. Y habíamos identificado 4 etapas. Acá utilizamos de fuente algunas consultoras en Perú, algunas consultoras en reclutamiento y selección y headhunting, donde nos decían que habían 3 a 5 etapas y los pusimos en 4 etapas. Análisis de necesidades, siempre tenemos que tomar un punto base, un diagnóstico que nos permita saber cuáles son las mejores formas de proseguir con los proyectos en todas las áreas. Después viene el reclutamiento, que es postear la oferta, hacer que antes era en el periódico, ahora tenemos redes sociales, redes laborales, y otros lugares como bolsas de trabajo para poder postear las publicaciones que tienen que ser bastante precisas, con el perfil que estás buscando, para que no postule cualquier persona que no cumpla con el perfil, etc. Acá también vimos el tema de no incluir datos que puedan ser discriminatorios, ¿no? Frente a los futuros candidatos. Tocamos un tema que fue bastante interesante la discusión sobre si se ponía o no la edad en las publicaciones. Vimos que en otros países era muy usual. Acá en Perú también en las áreas de ventas se ponían un rango de hasta 26 años, ¿no? Que no quiere decir que los de hasta 26 años puedan hacer mejor el trabajo. Y bueno, acá sí hay una política del Ministerio de Trabajo contra ese tipo de datos en las publicaciones, que casi nadie la cumple, pero sí es sancionable. El proceso de selección que ya les mencioné, acá evaluamos a través de pruebas psicológicas, pruebas psicométricas, simulaciones, dinámicas de grupo y sobre todo con entrevistas por competencias a los candidatos para que podamos decidir cuáles son los mejores y cuáles vamos a presentar finalmente en la terna. Y la incorporación la puse acá, no porque sea propio del proceso de reclutamiento y selección, es decir, hay un área efectivamente administrativa que se encarga del tema de contratos y de darle todo lo que necesita la persona para trabajar en su primer día, etcétera. Pero acá usualmente en el área de selección y reclutamiento y selección solemos orientarlos, ¿no? Te van a decirle al candidato que ya pasó, el que ha sido seleccionado, en unos días se va a llamar el área tal, la persona tal, necesitas tener listos estos documentos para presentarlos de esta forma, el día 1 del próximo mes inicias tus labores, etcétera, ¿no? Vamos a bajar la ambigüedad de, bueno, ha sido seleccionado, pero la carta oferta te la tiene que mandar una persona de administración. Si no le digo nada, le digo, ha sido seleccionado y lo dejo en blanco, de repente a las 2 semanas que no le ha llegado nada, se va a preocupar o va a ir por otra oferta de trabajo, etcétera. Por eso es muy importante decirle, en 2 semanas, o en 1 semana, o en 2 días, o en un día, te va a llegar esta información, tenla preparada para poder iniciar tu proceso de incorporación. En capacitación y desarrollo, lo que dicen, tenemos que mantener al personal actualizado para cumplir los objetivos empresariales. Nuevamente iniciamos este proceso con la etapa de levantamiento de necesidades de capacitación, es decir, el diagnóstico. Una vez que detectamos las necesidades de capacitación, priorizamos cuáles son fundamentales para el negocio con una matriz que podemos hacer en base a 2 criterios, que son urgencia e impacto. Luego seleccionamos los indicadores a los cuales queremos afectar
o los que vamos a utilizar para luego evaluar el impacto de estas formaciones. Determinamos la solución formativa en base a ver proveedores o a determinar si va a ser de forma interna, externa, qué metodologías se van a utilizar y luego ejecutarla. Ejecutarla es básicamente todo lo que hemos planificado, ponerlo en un periodo de tiempo y ver los temas logísticos, los temas de que la gente esté yendo, los temas de que se garantice que se esté cumpliendo las metodologías que hemos determinado en los pasos pasados. Y la evaluación de impacto, como les mencioné, solemos usar en esta área hasta 4 niveles de evaluación de impacto que menciona un autor que se llama Kirkpatrick. El primer nivel es el de satisfacción. Podemos ver si les gusta, no les gusta la clase, si creen que pueden poner en práctica el conocimiento en su puesto laboral. El segundo nivel es el nivel de aprendizaje. El nivel de aprendizaje es básicamente al acabar la clase, les tomamos de repente una prueba, un examen, le hacemos preguntas y vemos si tienen la retención de lo que se ha visto en el aula. El nivel 3 es el de conducta. El nivel de conducta es efectivamente demostrar que en el día a día se está aplicando el proceso o la capacitación. Es decir, si yo le enseño a la gente un proceso de ventas mejor que el que tienen actualmente, el proceso de ventas consultivas, imagínense, y tenemos 5 pasos, me estoy inventando por si acaso los pasos del proceso de ventas, 5 pasos, tendremos que ver al finalizar la capacitación que en su día a día, cuando le toque vender a esta persona, esté usando el paso 1, 2, 3, 4 y 5 para ver si lo pone en práctica. Y finalmente, siguiendo con el ejemplo de venta, vamos a ver los indicadores de negocios. Si yo he capacitado personas en ventas, sería ideal que después de la capacitación el número de ventas que tenga por día o por mes se elevara, ¿no? Y ahí culminamos con el proceso de capacitación y desarrollo. Esos 2 últimos niveles de evaluación son bastante tediosos de seguir porque ya se dan después de la capacitación, de repente un tiempo después, unos 15 días, un mes, 2 meses, pero es necesario para saber si gastaste o invertiste tu dinero de forma correcta, porque estas áreas tienen un presupuesto y todo el tiempo cuesta, ¿no? Y el proceso de seguimiento, lo que mencionaban, damos seguimiento y evaluamos a los colaboradores en la consecución de objetivos y metas. También determina el crecimiento en la empresa. Si tienes un gran desempeño, te voy a poder ascender. Si no tienes buen desempeño, vamos a ver cómo podemos mejorar ese desempeño para que puedas acceder a puestos mejores. Y también te podemos dar beneficios adicionales desde el área de desempeño. Si cumples tus objetivos anuales y los superas incluso, es probable que el próximo año el área de recursos humanos pueda determinar que mereces un aumento, ¿no? Gracias, Adolfo. Bienvenido, Betty. Bienvenido, Adolfo. Y en esta parte pusimos 6 etapas, también como en el proceso de capacitación y desarrollo. Nuevamente, acá los voy a tener aburridos con este tema. Siempre la planificación va al inicio de cada proceso. Es decir, tenemos que partir de un diagnóstico inicial. Vamos a hacer un plan de ejecución. Entonces, una vez que tenemos el plan, decir cada cuánto, por ejemplo, se va a evaluar a las personas, en qué proyectos fundamentales, bajo qué criterios se les va a evaluar, y también los comuniquemos porque los colaboradores al entrar a la empresa tienen que tener muy claro qué se espera de ellos, tanto en indicadores como en conductas observables, ¿no? De ahí supervisión, ponemos puntos de control donde vamos a determinar cuál es el avance. Yo acá sugiero que la supervisión sea constante, no en el sentido de que vamos a trabajar por ellos o vamos a presionar a los colaboradores para que lleguen a una meta, pero es distinto darle un poco de retroalimentación al colaborador cuando recién empieza el proceso. Imaginemos que tenemos un mes para hacer un proyecto y nos damos cuenta en los últimos 3 días que solo se ha avanzado el 50%. Si hubiésemos tenido puntos de control antes, podríamos determinar, mira, a mitad de mes el proyecto está trazado. Vamos a ver qué acciones tomamos para mejorar y llegar a la meta que nos planteamos, ¿no? Por eso sería bueno siempre tener puntos de control cada cierto tiempo. Normalmente las evaluaciones en las empresas se hacían, acá en Perú al menos, cada año. Ahora las empresas están tomando
la opción de hacerlo cada 2 años. Y ahora que tenemos un boom con las áreas de innovación y desarrollo de producto, a ellos se les está evaluando incluso por proyectos. Desarrollo, es lo que les mencionaba, si estamos en un porcentaje de avance, ¿qué es lo que necesitamos para cumplir o superar las metas? Entonces, si se necesita capacitación, nos capacitamos. Si se necesita mentoring, les damos un mentor. Y así vamos viendo qué es lo que necesita el colaborador para alcanzar la meta determinada. La medición son pruebas, es una encuesta, por ejemplo, que va a llenar tanto el colaborador como una autoevaluación, como sus pares, que sería una evaluación 180, porque ya son 2 actores, y sus jefes, los líderes de estas personas o las personas que han interactuado en los proyectos. Y eso se le llama una evaluación 360 grados. Esto va a determinar si las personas han llegado a las expectativas, tanto subjetivamente, porque son las opiniones de otras personas, y también vamos a evaluar sus indicadores. Los indicadores, hemos llegado al 100%, hemos llegado al 90%, hemos llegado al 70%, hemos superado el 100% y estamos en 105%. Entonces acá hay un mixto entre los datos cualitativos y los datos cuantitativos, ¿no? Los cualitativos y los cuantitativos, para determinar cuál es el estado del colaborador. La retroalimentación que les mencioné en la supervisión tiene que ser constante. Yo tengo que en este espacio de retroalimentación decirle cuáles son las actividades que puede realizar de mejora a la persona y cuáles son sus puntos fuertes para también incentivar a que lo siga realizando y que sigan siendo sus puntos fuertes. Y el reconocimiento, como les mencionaba, estas personas van a poder tener beneficios adicionales, de repente van a poder ser ascendidos, también se les puede dar un poco más de salario emocional, como se les dice, con beneficios extra. Imaginemos que a los que son de mejor desempeño a lo largo del año les demos sitios de estacionamiento para los que quieren ir en auto, ¿no? O les subvencionemos el transporte público, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos de reconocimientos que se pueden hacer desde recursos humanos. Y con esto terminamos nuestro repaso y ya pasamos a la clase en sí. No voy a abrir el espacio de preguntas y respuestas porque este es un tema de la clase pasada. Entonces, si tenemos alguna duda, la podemos solucionar entrando al video de la sesión pasada. Pero a partir de ahora, en cada una de las diapositivas que vengan, sí vamos a tener un espacio para comentarios, preguntas y también para que nos cuenten sus experiencias si han vivido algo con respecto al tema. Entonces, iniciamos nuestra primera pregunta para todos. Espero que cuenten con el chat activo ya para comentar. Y vamos a partir primero de la pregunta de ¿qué es cultura? Entonces, no quiero que me digan cultura organizacional todavía, porque todavía no quiero desagregar un poco el término. Así que, ¿qué se les viene a la mente cuando les digo la cultura? Escríbanlo por el chat, por favor. Cuéntenme si tienen la definición, si tienen alguna aproximación o una idea que quieran dar sobre qué es cultura en general. A ver, Sandy nos dice que son las costumbres y tradiciones que lleva una persona según lo aprendió de sus generaciones. Perfecto, Sandy. Es parte de la cultura, efectivamente. Janet nos menciona de nuevo las tradiciones. Sí, efectivamente, las tradiciones son parte de la cultura. Adolfo nos dice, cultura es la parte inicial de cada persona y país que te enseña, efectivamente. Nosotros tenemos un sistema que nos va enseñando algunas actitudes, algunas creencias y algunas acciones. Efectivamente, Adolfo, eso es. Marcela nos dice que es una forma única de una empresa que lo diferencia de otras. Efectivamente, perfecto, Marcela. A ver, tengo unas manos levantadas. Eugenia, sí, adelante. Es la cultura de de la región, cultura de la ciudad de donde uno radica o de la empresa también Sí. individual.
Eugenio nos ha dado un dato bastante importante también ahí, que es que pueden haber varios tipos de cultura, ¿no? Porque de repente en casa nos han enseñado algunas cosas, de nuestro país tenemos otras cosas, de nuestro grupo, de nuestro círculo social tenemos otros tipos de elementos que también influyen en la cultura y en nuestras empresas también tenemos otro tipo de cultura. Después tenemos a Janet nuevamente, conjunto de ideas y costumbres que caracteriza un pueblo. Sí, efectivamente, Janet. Y Adolfo, perdón, Betty nos dice que la cultura es fundamental, es el principio de cada persona y el núcleo social al relacionarte con diferentes personas. Aprendes las culturas de diferentes personas. Efectivamente, tiene un componente social muy fuerte la cultura, lo estamos viendo actualmente, y no es cerrada. Gracias, Betty, por eso, porque la cultura no es determinante, siempre está en mutación. Siempre que contemos con el contacto con otras personas de distintas culturas, vamos a poder aprender de ellos y tomar lo que requiramos o lo mejor de esas culturas. Y Rose nos dice ideas, tradiciones que nos caracterizan. Amira nos dice creencias, costumbres, arte, moral, capacidad adquiridos. Uy, sí, claro. Amira, eso que mencionas para sacar lo distinto, el arte, la moral, son importantísimos porque son elementos como artefactos que muestran cómo es la cultura. En las empresas también tenemos eso. Diferentes costumbres, enseñanzas encadenadas de generación. Gracias, Grisel. Y Lisandro, conjunto de conocimientos y rasgos. Perfecto. Entonces, tenemos muy claro lo que es la cultura en general. Ahora pensemos en por qué llamamos a este término de la clase, al título de la clase, cultura organizacional. ¿Cómo hacemos que esto se vea representado en el ámbito empresarial, ¿no? En el ámbito organizacional? Si quieren contarnos un poquito, una aproximación por el chat de lo que significaría una cultura organizacional, que ya lo he mencionado también en algunas respuestas. Adelante, antes de pasar ya a la definición puntual. Claudia nos dice, bueno, bienes materiales y espirituales de los grupos sociales, el conjunto de bienes materiales y espirituales de los grupos sociales, sí, esa es la definición de cultura que hemos estado viendo. Si alguien se anima a poner qué cree que es una cultura organizacional, ¿por qué ponemos el concepto de cultura que se ve tan social, tan propio de nuestro país, de nuestra familia, en el ámbito empresarial también? Así es, Adolfo nos menciona que es el organismo de cada gobierno y empresa, efectivamente. Grisel nos dice, cada persona mantiene diferentes costumbres, el cual es difícil modificar caracteres, pero uno sí puede lograr ser diferente. Efectivamente, también acá vamos a hablar de un proceso de cambio en la clase. Al finalizar la clase, la última diapositiva es justamente cómo modificar estas características. Conjunto de creencias, valores, normas y reglas. Perdón, se movió. Conjunto de creencias, valores, normas y reglas que definen el comportamiento de una organización. Sí, precisamente. Mira, vamos a llegar a esto. Lisandro nos dice, hoy en día la cultura nacional se ha convertido en una pieza estratégica de crecimiento y desarrollo. Muchas gracias, Lisandro. Yo lo veo desde el punto de vista de presentar normas y reglas en la institución. Ese es un punto que va a ayudarnos a mantener, Rose, gracias, nos va a ayudar a mantener la cultura, porque efectivamente tenemos que poner unas normas para que la cultura se mantenga y tenemos que felicitar o sancionar a las personas que estén actuando tal cual la cultura y a las personas que estén actuando en contra de la cultura. Entonces esas normas y reglas también son un punto fundamental, lo vamos a ver más adelante, gracias Rose. Janet, cada uno tenemos características diferentes de personas en una empresa, ¿sí? Y es por eso que nace el concepto de cultura, para intentar alinear este sistema de creencias, valores y acciones. Es un conjunto de modificaciones. Gracias, Grisel. Vanessa nos dice, son la misión y visión de una empresa con la cual se dirige. Gracias, Vanessa. Es muy importante este tema, lo vamos a ver también un poco más adelante. Y les voy a poner las definiciones. Las definiciones de cultura. He tomado dos definiciones. A ver, acá tenemos a Leslie, sí, que nos ha puesto, creo que cultura nacional engloba el trabajar juntos,
como equipo a pesar de nuestras diferencias, respetando cada uno. Efectivamente. Acá la palabra clave, la voy a marcar, es respeto. Tú puedes llegar a una empresa o a un país donde no compartes la cultura, pero tienes que adecuarte a la forma de comportarse de ellos, ¿no? Siempre y cuando no vulnere tus principios fundamentales, ¿no? Eso sí, también es importante, hay que siempre marcar los límites. Y sí, el respeto es fundamental, porque te va a permitir relacionarte de forma efectiva con el resto de personas que puede tener culturas distintas dentro de la empresa. Sí, el respeto es muy importante y va conjugado de valores, efectivamente, José. Entonces, les muestro las definiciones que estoy utilizando actualmente. Cultura es el conjunto de modos de vida. Esta definición la pueden encontrar en la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española, y también pueden encontrar una muy similar en el diccionario de Oxford. Es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico. Acá en el chat pusieron el arte, por eso me emocioné cuando lo leí ahí. Científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Acá tenemos una característica importante que menciona el grupo social. Y por eso les mencionaba que la cultura puede ser variable, porque de repente en una gran cultura, imaginemos nuestro propio país, tenemos una cultura de país, pero en una región del país tenemos una subcultura. Y dentro de esa región tenemos más subculturas, de acuerdo a los grupos que pertenezcamos, ¿no? Entonces, la cultura no es un ente que se queda estático en nuestro cerebro, en nuestro actuar, sino va interactuando con otras formas de ver la vida que van saliendo de distintos grupos a los que pertenezcamos. Podemos pertenecer a un grupo político que seguramente va a tener sus propias normas. Podemos tener un grupo religioso, podemos tener un grupo de amigos con el cual compartimos mucho tiempo, podemos estar en una empresa. Es decir, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma, claro, especial de comportarnos en esos grupos, va a ser una especie de subcultura. No, el nombre no es esto, efectivamente, estoy hablando de culturas, de subculturas, solo para que sepan que la interacción entre todos nuestros entornos van a definir cuál es nuestra propia cultura finalmente. Y la cultura organizacional es muy similar a la cultura general, pero en el ámbito empresarial. Conjunto de creencias, valores y suposiciones y comportamientos. Nuevamente la palabra comportamientos es bastante importante para nosotros en el curso de psicología organizacional. Y los valores presentes en la empresa que influyen en su desarrollo para la consecución de los objetivos de la empresa, ¿no? Empresariales. Entonces, tenemos una serie de creencias, valores, suposiciones que van a decantar en acciones y van a estar alineadas a lo que buscamos como empresa. Esta es la definición inicial. Ahora me gustaría mostrarles un videíto de un autor que me gusta mucho. Se llama Simon Sinek, lo he encontrado subtitulado. De repente ya lo vieron, pero va a ser un buen momento para refrescar este conocimiento y poder conversar un poco sobre esto, ¿no? Sobre el tema de cultura organizacional. Voy a compartir mi pantalla en este momento en el YouTube, lo tengo en YouTube. Así que, por favor, me avisan si visualizan correctamente la ventana de YouTube. Voy a ver si lo puedo poner en pantalla completa. ¿Se ve la pantalla de YouTube? Sí, gracias, José. Perfecto. Si José lo ve, entonces estamos ahí bien con esto. Ahora, por favor, me avisan si se escucha antes de empezar. How do you explain when things don't go as we assume? Y a ver, ¿se escucha? Sí, perfecto, gracias. Entonces, los subtítulos están un poco distorsionados, pero creo que sí se pueden ver. Así que iniciamos ahora. Prepárense para el video. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have
something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. Listo. Ahí ya me veo de nuevo. Voy a compartir nuevamente la presentación. Bueno. Listo, ya está. A ver, cuéntenme un poquito de qué les pareció el video. ¿Cuáles son los puntos resaltantes de esto y por qué lo estamos relacionando con cultura? ¿Por qué se me ocurrió traerles a este señor que nos habla sobre el círculo dorado en la clase de cultura empresarial, organizacional, perdón? Por el chat, por favor, pueden escribirnos. Tenemos unos 5 minutos aproximadamente para conversar sobre ese tema. Ojo, si hay un sentido, por si acaso.
A ver, ¿alguna intervención? Voy a dar un minuto más para que piensen en alguna respuesta y si no, seguimos con la... Yo se los explico, ¿no? Cuéntenme, acá Elizabeth nos dice, ¿puedes mandar ese video que acabas de mostrar? Claro que sí, denme un segundito, lo vuelvo a abrir. Mientras pueden seguir escribiendo sus apreciaciones. Acá está. El video está acá en el chat. Se toman como moderadores. Hay 3 puntos muy importantes que menciona este señor Simon Sinek sobre qué hace distinta a una empresa. Y lo habían mencionado arriba también. Ahí Leslie nos dice, explica que el fin de cada empresa es ganar dinero. Esa es la parte de resultados, efectivamente. Sin embargo, Apple se centra en el por qué comprar su producto, el fin por el cual deberías comprar su producto y no simplemente ofrecerlo, porque es de mejor que todos los demás celulares, como lo hacen las otras empresas de tecnología. Efectivamente, José nos dice una nueva idea de negocio para motivar, ya que va desde adentro hacia afuera, partiendo de las premisas del por qué y el qué. Excelente. Eso es efectivamente lo que muestra el video. Te dice Simon, si en el mercado laboral todos están capacitados para ser programadores, ¿por qué los programadores de Microsoft y los de Apple son distintos, ¿no? ¿Qué los hace trabajar de forma distinta una vez que ingresan a la empresa? Entonces, les voy a mostrar un pequeño resumen. Acá está el señor Simon Sinek, que nos propone el círculo dorado. Nos habla, como he mencionado, del por qué, del cómo y el qué. El por qué es el propósito. El propósito, ¿qué hace? Inspira y conecta emocionalmente a la gente. Como menciona Leslie, no es el fin por el cual deberías comprar el producto, sino decir bueno, sí, es el fin. No es el fin el de compra del producto, sino qué estamos buscando, qué queremos con esto. En el caso, de repente, de una empresa en el sector salud, quieren ver el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, el por qué es el bienestar y lo que venden de repente es medicamentos. A ver, Adolfo, por favor, adelante. Veo la mano levantada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Adolfo, adelante. Bueno, lo que te da a comprender, y es básico, que lo que él está ofreciendo, sea medicina, productos lácteos o masivos, es que es el mejor que lo que está en el mercado. O sea, él te dice, ¿sabes por qué mi producto es mejor? Porque tiene esto, este otro. Entonces le das a ver al mercado bajo, al mercadeo bajo, como son las tiendas pequeñas y todo, que tiene que, por sí, usarlo, porque te estoy dando a comprender que es mejor. Y te digo que es mejor, ¿por qué? Porque el resto lo está comprando y lo está utilizando. De acuerdo, Adolfo. Efectivamente, dentro de la parte, digamos, porque este es un video también como medio de marketing, efectivamente va por ese lado. Lo que quiero ahora es aterrizarlo al área de cultura. ¿Por qué esto se puede relacionar con cultura? Ahora lo iba a mencionar, pero antes tenemos la mano de Luis levantada. Adelante, Luis Alonso. Si gustas abrir el micrófono para conversar sobre el tema. Profesor, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí se escucha correctamente. Profesor, bueno, según el video, yo he percibido de que todos los trabajadores que forman parte, ya sea de una organización o de una empresa, tienen que estar alineados a lo que es la misión y la visión empresarial, ¿no? Tomando como puntos fuertes y relacionándolo con el video, lo que es el trabajo constante, responsable y también la innovación que hay adentro de este sistema, ¿no? De esta empresa. Eso sería, profesor. Efectivamente, Luis. Justamente estaba yendo por ahí. Gracias, Luis, ha sido bastante preciso. Lo que queremos o lo que debe pasar para que Apple sea tan innovador
es que cuando las personas ingresen a trabajar a Apple, a pesar de ser, imaginemos acá, la mejor universidad de programadores del Perú, y la mejor, y de ahí salen los 10 primeros programadores, los mejores programadores, esos 10 se van a ir a Apple, perdón, 5 se van a ir a Apple y 5 a Microsoft. Una vez que entren a la empresa, Apple les va a poner, les va a dar ese chip innovador, les va a hacer vivir una cultura de innovación. El propósito de ellos es hacer que la vida de las personas sea más sencilla a través de su tecnología, mientras que en Microsoft les darán otro chip y por eso los programas que salgan o los productos que salgan de Microsoft van a ser distintos a los de Apple. Y tenemos que alinear nuestras acciones al propósito de la empresa, como mencionó Luis, a la visión y a la misión. Tenemos también el cómo, que es la parte del proceso, son las acciones que decidimos que vamos a tomar para satisfacer el propósito. Va a orientarse a la necesidad principal de nuestro consumidor. Si nosotros queremos hacer que la tecnología sea amigable para las personas como propósito, queremos que todo el mundo utilice tecnología y para eso necesitamos que sea súper sencillo de usar, ¿cómo lo vamos a lograr? Vamos a primero sacar un producto que haya sido validado, que hayamos hecho un estudio de mercado lo suficientemente bueno para decir que esto es lo que quieren las personas. Vamos a también tomar decisión para que todo sea táctil. Ya no vamos a usar teclados como antes se utilizaban en los celulares con botones, porque eso le va a dar facilidad de uso. Vamos a poner pantallas más amplias para dar accesibilidad, ¿no? Y una vez que tenemos definido cómo vamos a llegar a este propósito, empezamos con nuestro producto. ¿El qué? El resultado. El producto o servicio que quieras ofrecerle a los clientes. Puede ser un producto tangible o intangible, pero esto ya va a verse reflejado en algo propio de la empresa, en lo que vende. Si Apple tiene como propósito hacer que la tecnología sea accesible para todos, acá vamos a hablar sobre el proceso de cómo lo vamos a lograr. Entonces, el nuevo iPhone que saque Apple o que sacó en ese momento Apple a inicios de este video, en la época de este video, perdón, debía ser una representación del proceso y del propósito. Entonces, por ahí, eso como lo relacionamos con cultura empresarial, Apple tiene otras características ahora. Antes era reconocida como la empresa más innovadora, ahora hay otras empresas que son tanto o más innovadoras que Apple. Pero nada, el propósito para mí es fundamental en una cultura empresarial porque va a orientar las acciones, todas las acciones y procesos de esa empresa, de la empresa que queramos analizar. Y hablando de propósito, vamos a hablar ahora de qué dimensiones tiene la cultura organizacional. Acá es un poco más teórico, y con dimensiones me refiero a cómo está compuesta la cultura organizacional según algunos estudios que nos dicen cómo se evalúa, ¿no? Y son estas dimensiones las que van a determinar qué es lo que tenemos que estar mirando cuando queramos presenciar la cultura, ¿no? En cada empresa. Las dimensiones de la cultura organizacional, tenemos acá 7 dimensiones. La filosofía es lo que hemos hablado justo ahora del propósito, es el eje rector que determina cómo haremos las cosas. Es lo que nos imaginamos que queremos resolver en la sociedad, en la vida o nuestro sector de mercado, ¿no? La filosofía vendría a ser el propósito. La visión, ya la habían mencionado hace un rato, tanto en el chat como por micrófono, es la aspiración. La aspiración es algo tal vez muy, muy grande, es algo que de repente nunca vamos a alcanzar, pero nos invita a intentar alcanzarlo siempre. Es como decir, quiero ser la mejor empresa del mundo en el rubro automotor. Pero ¿en verdad vamos a poder ser la mejor empresa? Sí, se puede, pero es una cosa un poco distante, ¿no? Siempre vamos a aspirar a eso. Todos nuestros objetivos empresariales van a estar orientados a ser la mejor empresa del mundo. La misión es la razón. Ojo, existen otras visiones, por si acaso. Este es un ejemplo que les puse de ser la mejor empresa en el mundo en un rubro determinado. La misión es la razón de ser y es que sea alcanzable.
Entonces, si yo quiero ser la mejor empresa del mundo, ¿cómo voy a llegar a eso? ¿Cuáles son los elementos, perdón, cuál va a ser el elemento para llegar a este plan? Por ejemplo, podemos poner una empresa acá de seguros de Perú, nos menciona que quiere ser una empresa socialmente responsable, centrada en el cliente y de clase mundial, líder nacional de seguros y en salud. Mientras que su visión es trabajar por un mundo con menos preocupaciones. ¿Cómo llegamos a eso? Siendo la mejor empresa en el mercado peruano, satisfaciendo las necesidades de sus clientes. Entonces, el macro, lo inalcanzable tal vez, o muy difícil de alcanzar, vendría a ser la visión, y la misión son la parte alcanzable, que se puede medir efectivamente, como dice Luis, a través de objetivos a corto y largo plazo. Suma de pequeños esfuerzos. Luego tenemos un paso más, que son los valores. Los valores es una dimensión que te dicen cómo se van a comportar las personas, qué está bien y qué está mal dentro de la empresa. Entonces, podemos hablar de muchos valores. Por ejemplo, valores o principios en una entidad financiera en la cual trabajé. Uno de sus valores, uno de sus principios era el cliente siempre es primero, ¿no? Entonces, tus conductas asociadas a ese valor van a poner por encima al cliente. El cliente no necesariamente tiene la razón, pero sí vamos a atenderlo de la mejor manera posible. Ese es uno de los valores. Y así como este valor, pueden haber 5, 6, 7 valores, y cada uno con conductas asociadas que van a determinar cómo tenemos que comportarnos dentro de la empresa para seguir estos valores. En este caso, si el cliente siempre es lo primero o queremos orientarnos a la satisfacción del cliente, de repente tenemos que hacer cosas muy simples como decirle buenos días a cada cliente que nos toque atender, o ofrecerle ofrecerle con precisión los productos que van directamente a sus necesidades, no ofrecerle algo que no quiera. Y si queremos ir más allá, algo más complejo, es buscar activamente cómo ayudar a los clientes, ¿no? En este caso, en este preciso ejemplo. También puede haber valores que estén orientados a la ética profesional, pueden haber valores que estén orientados a cómo nos relacionamos dentro de la empresa en el sentido de trabajos entre equipos, entre grupos, ¿no? Recuerdo alguna empresa que tenía valores como todas las decisiones que tomamos tenemos que tomarlas basadas en datos. Entonces la importancia del dato era muy, muy alta para poder decir, mira, yo quiero hacer este proyecto y va a impactar de esta forma. Si no tenías cómo demostrarlo, no te iban a aprobar el proyecto. Entonces los datos se volvían parte fundamental de la cultura de la empresa. Tenemos también el sentido de identidad, tenemos que sentir que pertenecemos a la empresa. Entonces es básicamente la percepción del colaborador como parte de la empresa. Digamos que esto se ve muchísimo en equipos de fútbol, ¿no? En que los hinchas sienten que son parte de la institución, a pesar de que su relación con la institución no sea necesariamente de socios o trabajen para ellos, se sienten parte de. Igual pasa en las empresas, hay muchas empresas que siembran el orgullo de pertenecer a esta empresa desde que inicias el trabajo. Me acuerdo acá en Perú, durante años, mucha gente quería trabajar en una empresa de cosméticos que se llama Belcorp, sí, en Belcorp, ahora se ha diversificado, pero era porque sus propios colaboradores tenían ese sentido de identidad que decían que estar ahí era lo mejor del mercado laboral actualmente. También mencionaron en el chat que teníamos que tener normas. Y estas normas y lineamientos van a asegurar el cumplimiento de las conductas que hemos visto antes. Es decir, tenemos que ver que los valores se cumplan, tenemos que evitar que surjan conductas en contra de los valores. Usualmente hay sistemas de premios y sanciones en estas normas y lineamientos. Pero es básicamente nuestro reglamento a seguir dentro de esta pequeña sociedad que es la empresa. Y finalmente, en estas dimensiones de cultura, tenemos el clima empresarial.
que es la actitud del personal frente a distintas situaciones que se dan en la empresa. Acá lo he definido muy chiquito porque justamente vamos a hablar sobre el clima empresarial más adelante en esta sesión. Ahora vamos a ver qué caracteriza a una cultura débil y qué caracteriza a una cultura fuerte. Entonces, es básicamente lo contrario uno de otro. El débil tiene equipos poco comprometidos, perdón, la cultura débil tiene equipos poco comprometidos, la cultura fuerte tiene equipos altamente comprometidos. Los comportamientos son distintos en distintas áreas, es decir, la cultura débil, hay un poco de caos en cuestión a las conductas que esperamos de cada colaborador, mientras que en la cultura fuerte vamos a poder observar las conductas que efectivamente queremos transmitir a lo largo con los valores que hemos determinado. Es decir, hay una conexión entre los valores y las conductas. En la cultura débil no te importaría dejar tu trabajo en cualquier momento, no hay sentido de pertenencia, mientras en la fuerte sí tenemos un alto sentido de pertenencia. Y una de las cosas más importantes de la cultura es que mientras más fuerte sea la cultura, mayor capacidad de influencia vas a tener con los colaboradores. Es decir, si yo quiero sacar 3 proyectos al año, pero normalmente los colaboradores sacan solo 2 proyectos al año, si la cultura es fuerte, se van a sentir tan comprometidos con el negocio, con lo que les da la empresa, que van a decir, vamos a hacer el extra, vamos a hacer el esfuerzo para llegar a sacar los 3 proyectos que queremos sacar. Entonces, la alta capacidad de influir en los colaboradores es fundamental para esto, para que una empresa, perdón, supere sus objetivos anuales o semestrales. Me gustaría ahora ver un poco de clima organizacional. Y yo ya les dije un poco qué es el clima, ¿no? La percepción de las personas con respecto a la cultura empresarial. Vamos a bajar un poquito acá. Y tenemos ahora que el clima organizacional es la percepción que tienen los colaboradores de los elementos de la cultura organizacional. Se entiende como lo que sienten los colaboradores y cómo reaccionan frente a ello. Entonces, si la cultura organizacional, para ponerlo en términos de psicología, es equivalente a la personalidad de una persona, es decir, si lo vemos en el mundo individual, mi personalidad es cómo yo me comporto y tiene mi sistema de creencias y valores y principios, etc. Y en una empresa, el paralelo sería que la cultura es la personalidad de la empresa, cómo se comporta en ese sistema cada uno de sus miembros, cuáles son los valores y los principios que la rigen. El clima vendría a ser como la salud mental de la persona. Es decir, mi salud mental, cómo yo percibo el entorno, si estoy feliz porque percibo que mi entorno me está yendo bien, que tengo trabajo, etc. Entonces, mi salud mental va a ser alta, es subjetiva, evidentemente, porque son percepciones. Y el clima vendría a ser eso, la salud mental de la empresa. El clima organizacional vendría a ser salud mental. Porque son percepciones y van a actuar o van a impactar en lo que sienten los colaboradores. Y lo que sienten los colaboradores va a impactar en las acciones que realicen. ¿Cómo puedo ejemplificar esto? Bastante simple. Un colaborador molesto con su trabajo, que le molesta a su jefe, que recibe gritos, que está frustrado, que trabaja de repente en atención al cliente con clientes muy agresivos o muy duros, no va a producir lo mismo que un colaborador que se siente querido en la empresa, que le dan los beneficios adecuados, que lo reconocen, que le dan también algunos incentivos. Por ejemplo, en algunas empresas de Perú, en verano, los viernes se sale a mediodía, y esto también genera algo de bienestar para las personas porque pueden tener más tiempo para realizar su vida en la semana. Entonces, este tipo de cosas son valorables y van a afectar directamente al clima organizacional. Por lo que es algo de cuidado.
Y si les puedo mencionar, les puedo de repente enviar después algunas investigaciones que relacionan cómo se siente una persona en su empresa con su efectividad laboral, con su eficiencia. Entonces, el clima organizacional, si bien es un conjunto de percepciones que decantan en acciones, también van a afectar los resultados de la propia empresa y por eso consideramos que es muy importante trabajar en la cultura empresarial para que el clima esté mejor. Si tenemos una cultura fuerte, el clima va a tender a subir porque hay una relación directa entre ambos. Si uno sube, el otro sube, si uno baja, el otro baja. Nos iremos ahora a las dimensiones del clima organizacional. Y para esto, hola Gabrielis, buenas noches. Y para esto vamos a mostrarles, o voy a mostrarles, un ejemplo de cómo se evalúa el clima en las empresas, que es a través de una encuesta, un cuestionario que le van pasando para que las personas marquen si viven en cierto nivel o no. Usualmente utilizan una escala de Likert de hasta 5 niveles para poder decir el 1 es si no se cumple y hasta el 5 que se cumple a la perfección. Acá están las dimensiones, creo que se ven bien. Igual las voy a agrandar un poquito mejor. De la lupa, no, de la lupa no es así. Acá está. Un poquito más grande. Listo, ahora se ve mejor. Tenemos, por ejemplo, la dimensión de credibilidad que tiene 3 subdimensiones, que es la comunicación, la habilidad de liderazgo, en este caso le han puesto habilidad gerencial, y la integridad. Entonces la credibilidad está orientada a los jefes. Como pueden ver, las conductas o las preguntas que se hacen tienen que ver casi todas con el jefe, mi jefe, mi jefe, mi jefe, ¿no? Eso quiere decir que estamos hablando de que los jefes influyen de muchas formas en la cultura, ya sea a través de la comunicación, de la habilidad gerencial, la integridad, el respeto, y así vamos a ir viéndolo. Entonces, una de las cosas fundamentales, tanto en la cultura como en el clima, es la relación que tenemos con nuestros líderes. El respeto, tenemos ahí las subdimensiones de apoyo profesional, colaboración e interés como persona. Tenemos también la imparcialidad, que tiene la equidad en recompensas. Acá no es ausencia, sino es favoritismo. El trato justo. En el orgullo tenemos trabajo individual, trabajo de equipo y la imagen corporativa. Básicamente es si estás orgulloso de decirle a las personas que trabajas en tal empresa. Y la camaradería, que es el compañerismo, la familiaridad, la hospitalidad y el sentido de equipo. ¿Qué pasa si eso está bien? Los colaboradores van a ser más productivos. ¿Qué pasa si esto está mal? Los colaboradores no se van a sentir parte de la empresa y por ende no van a estar asociados, no van a estar bien guiados hacia el propósito. ¿Qué pasa si esto lo tomamos y sale muy mal? ¿Podemos ejercer cambios? Sí. Tenemos que fijarnos en qué está mal para justamente poder cambiarlo. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte de la sesión, que es donde vamos a hablar del cambio organizacional, me gustaría que me comenten si en los lugares donde han trabajado o si no han trabajado aún porque están en la etapa formativa, han contado con un buen clima organizacional, con un buen clima académico tal vez, donde puedan decir, si estás en la universidad o estás estudiando algo en un instituto, cuéntame un poquito sobre la relación que hay con los profesores, ¿no? El profesor es muy autoritario, el profesor es muy flexible, mis compañeros son muy buenos o no. Y las personas que estén en el mundo laboral también cuéntenme sobre si han podido observar alguna de estas dimensiones en su día a día, ¿no? ¿Cómo están? Sin mencionar el nombre de la empresa, ni el instituto, ni la universidad, para no entrar en confidencias. Y no es necesario tampoco ser tan específicos en si están bien o están mal, etc. Quiero más que nada conocer cuáles son sus apreciaciones sobre el clima empresarial.
coméntenme un poquito clima empresarial, ahora también lo vamos a convertir en clima académico para las personas que están en su etapa formativa. A través del chat o levantando la mano pueden participar en esta parte. Voy a poner la definición de clima nuevamente para que puedan observarla. Exacto, Adolfo, muchas gracias. El área médica es complicado en temas de clima organizacional. Es muy rígido, como mencionas, ¿sí? Eso compartimos ahí con Ecuador, y muy servicial. Se exige bastante eso a los que están en medicina o en las áreas de la salud, ¿no? Siempre súper servicial, pero tienes muchos procesos rígidos que seguir. Y jerarquías. Me acuerdo haber trabajado con un hospital donde se hacían rotaciones de internos y wow, la diferencia o cómo hacían caso las personas, incluso con miedo, de los internos nivel 1, nivel 2, nivel 3. Imaginemos que el interno nivel 3 es el más bajo, le tenía miedo al interno nivel 1. Y eso es algo que se repite al menos en Perú a lo largo de los internados de las personas del área de salud, ¿no? Gabriel Liz nos menciona que está estudiando, pero hay momentos que un compañero no es muy, que no, claro, no se comunica muy bien, es el compañero, pero trato de hablar con él lo mejor posible. Efectivamente, eso es importante porque las personas, Gabriel Liz, funcionan como moderadores dentro del clima empresarial. Si hay una persona que sí está comprometida con un sistema de valores y conductas y principios que tiene una empresa y ve a otra persona que no lo está, es probable que puedas orientarlo o hablarle lo mejor posible para que interiorice de cierta forma los valores o al menos que disminuyas la carga de tal vez pesimismo o desinterés de la cultura y se alinee un poco frente a las conductas que la empresa espera de esta persona o que en este caso la institución educativa espera de la persona. Betty nos menciona, en sus estudios de forense hay unas normativas muy forzadas y hay que estar atento y muy atento, efectivamente. Ahí tenemos una serie de principios que le exigen a Betty y también a Adolfo de ser muy serviciales y atentos. eh, y las normativas forzadas son parte de la cultura. ¿Y cómo percibimos estas normativas muy forzadas? A veces nos pueden incomodar porque cuando algo es forzado, no necesariamente lo cumplimos porque estemos de acuerdo con eso, sino porque nos los van a obligar a cumplirlo para permanecer en esta empresa. Entonces, tenemos ahí un tema bastante prioritario que también va a afectar los procesos que vimos la clase pasada. Por ejemplo, el proceso de selección y reclutamiento. Si los objetivos si el propósito de la empresa o si las normativas o sus principios no están acordes con las del mercado laboral, es decir, si yo como candidato me gustaría trabajar en una empresa que tenga alta responsabilidad social y medioambiental, no me voy a ir a una empresa que trabaje cortando árboles y no los reponga, ¿no? Entonces, el propósito y los valores y los principios de cada empresa cada vez van a tener que ser más loables porque las personas de las nuevas generaciones que entran al mercado laboral son más conscientes de ciertas cosas y van a preferir que su propósito personal estén asociados al propósito empresarial antes de meterse a trabajar en algo que no, que no les convence. Y claro, muchas veces por necesidad tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar porque si no, ¿de qué vivimos? Pero, ¿qué pasa? Cuando tú estás en desacuerdo con los principios, valores y conductas de una empresa y tienes que trabajar ahí por necesidad, el día que tú te vuelvas un experto en tu tema y empiezas a postular a otras empresas, te vas a ir a la otra empresa sin pensarlo. Sin pensarlo dos veces, te vas a ir a una empresa donde sí tengas alineado tu propósito personal con el propósito empresarial, que tus valores se vean representados en sus valores, etc. De ahí nos menciona Gabriela, en el área de educación es algo complicado, me parece, porque siempre hay alguna docente que te envidia y pone a los demás como en tu contra.
Eso pasa muy seguido en el área empresarial también, Gabriela, el tema de las competencias no sanas, ¿no? Y cómo las personas compiten en las empresas, además de sus labores, que sería lo más sano, compiten intentando hacer que la otra persona se caiga. Que hacemos un chisme, criticamos su trabajo a cada rato a sus espaldas. Entonces, eso ya indica un problema, puede ser una evidencia de que algo está pasando con el clima empresarial o que no se está cumpliendo uno de los valores de compañerismo que puede tener la institución. De repente ahí sería bueno saber cuáles son los principios que sigue esa institución en relación a la relación entre colaboradores, ¿no? Al trabajo en equipo, cómo se deberían llevar entre las áreas. Pero claro, ya es algo muy fuerte que te pongan a los demás en tu contra. Y eso sí se puede trabajar desde el punto de psicología organizacional. Janet nos habla de que siempre hay favoritismo entre supervisores y empleados, aunque muchos realizan bien su trabajo, pero no incentivan más que a un pequeño grupo. Sí, eso también pasa, y eso es lo que tenemos que desmontar. Eso tenemos que, si trabajamos en un área de clima organizacional o cultura organizacional, tenemos que ver cómo podemos ser más justos. La justicia debería volver de repente un valor en esa empresa y empezar a exigir normas frente a esas conductas. ¿Cómo se puede hacer esto en algunos casos? Que si quieres realizar, perdón, si tienes tu trabajo bien realizado y tienes tus indicadores que lo demuestren, tú vas a ser la persona que va a recibir los incentivos. Entonces, si queremos cambiar esto, sería, desde ahora vamos a hacer un punto de calibración donde las personas las cuales pensamos que merecen los incentivos, van a ser evaluadas y vamos a ver si efectivamente los merecen o no, para determinar si el jefe está teniendo favoritismos o no está teniendo favoritismos. Después tenemos acá, antes de seguir, Luis levantó la mano, Luis Alonso, adelante. Sí, profesor, justamente hace un momento comentó algo que me llamó la atención y quería más que todo hacerle esta consulta. Hay personas que no tuvieron la suerte de elegir la carrera o de entrar a la carrera profesional que realmente no les guste y finalmente postular un trabajo en el cual no se sientan completamente llenos, satisfechos. ¿Cuál sería la mejor intervención, ya sea del gestor de recursos humanos o del psicólogo organizacional, con este tipo de trabajadores que se encuentran desmotivados, ¿no? Y que su trabajo no les llena? Sí, ahí tenemos un caso muy difícil, Luis, y te voy a ser sincero, lo he vivido bastante como psicólogo en empresas y es muy difícil de retener. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en las clases que corresponda a la motivación, que aquellas personas que solo dependen de la motivación extrínseca, la motivación externa o de la motivación económica, monetaria, no las vas a poder retener mucho tiempo. Porque va a llegar el momento en que ya no le puedas subir más el sueldo en el puesto en el que está, a pesar de que sea muy bueno. Va a llegar el momento en que lo que tú le ofreces se lo puede ofrecer cualquier otra empresa en el sector. Entonces, sí, podemos tomar algunos beneficios que lo puedan hacer quedarse. Me acuerdo que en el área de data de una empresa donde trabajé, tenía una persona que era PhD en análisis de datos, creo, algo por el estilo, y le ofreció a sus colaboradores como método de retención, participar en sus investigaciones y ponerlos como coautores a ellos, ¿no? Entonces, si ellos participaban, los ponían como coautores y salían las investigaciones publicadas por este señor que era el PhD y la persona, el colaborador que haya participado en la intervención. Hay distintas formas de hacer que ellos hagan su trabajo un poco más felices, pero si no están alineados a lo que ellos buscan en la vida, al momento, tenlo por seguro, al momento de que llegue una empresa que sí está alineado a eso, el colaborador que no está feliz se va a ir. Sí, tenemos formas. La forma inicial es incentivos económicos, incentivos de cómo trabajar en la empresa
en el sentido que podemos dar días libres, podemos darle horas de trabajo flexibles, como reducir las horas laborales de la semana, como hicieron en Chile, ¿no? Podemos intentar seducir al colaborador para que se quede más tiempo con esto, pero finalmente, si no está satisfecho, si no le llena lo que hace, al momento de que le llene o llegue a otra empresa donde sí le podría llenar porque están los principios, sus principios se ven reflejados en los principios de la empresa, perdón, esa persona se va a ir. La intervención nunca va a ser sacar a la persona, ojo, no, si identifico que una persona está infeliz en el trabajo, pero hace bien las cosas porque tiene motivaciones como la necesidad económica, bueno, pues si hace bien las cosas no lo voy a sacar del trabajo. Voy a intentar hacer que su estadía, o la mejor forma, que su estadía en la empresa sea buena. Pero no voy a detectar a las personas infelices en el trabajo y les voy a decir, no, ya no trabajas acá porque no estás alineado. Pero sí, es un caso muy complejo, Luis Alonso, y sí, podemos darle ciertas cosas externas, pero si la parte interna no está totalmente llena, es probable que perdamos a ese colaborador en la primera oportunidad que se le presente. Bueno, acá tenemos Sandy que dice que en la Facultad de Psicología vivimos mandante competencia, buscamos siempre ser mejor que otros, todo esto debido a que la selección de plazas y relación que tiene, perfecto, y la relación que tiene el promedio en ello. Claro, en psicología tienes al igual que en medicina, cuando haces tu especialidad, tienes una serie de plazas determinadas, como limitadas, perdón, para poder ejercer tu carrera. Entonces sí, efectivamente tienes que ahí competir. Y veamos ahí, Sandy, cómo es la competencia, ¿no? Si es la competencia en el sentido de que todos se esfuerzan más para lograrlo, o es la competencia que se mencionaba arriba por Gabriela, donde hay personas que malogran el trabajo de otras personas, que dinamitan o hablan mal de ti para hacer que la percepción sobre ti sea peor, ¿no? Que vendría a ser la competencia no tan sana. Estoy en el área de salud, menciona Grisel, existe mucho, tenemos jefes no líderes y eso desmejora el compañerismo, efectivamente, se siente preferitismo de personal y como yo otros se sienten ignorados, rechazados y hay mucha desmotivación. Y esto efectivamente va a determinar, Grisel, si las personas se van a quedar o no en su puesto de trabajo. Imaginemos que una persona que se siente ignorado, rechazado y está desmotivada en su trabajo, le ofrezco el mismo sueldo en otra empresa. Yo, si estoy ignorado, rechazado y los líderes no mejoran el compañerismo y son malos líderes, me voy en un segundo. Me voy a la otra empresa y experimento ahí, de repente es mejor, no creo que pueda ser peor, entonces experimento por ahí. Pero no voy a sentir yo no me voy a sentir comprometido con esta empresa que no me trata bien. Acá Leslie nos dice, el enemigo de un peruano es el mismo peruano, es una frase bastante típica acá en Perú, por si acaso para los extranjeros. Usualmente las personas no te apoyan, sino al contrario, te ponen trabas, sobre todo cuando no tienes experiencia. Efectivamente, acá tenemos un problema en los criterios, en las dimensiones del clima organizacional, en el tema de compañerismo que acabamos de ver. Voy a leer una intervención más de Yoxer y vamos a pasar el tema para no quedarnos sin tiempo. Trabajé en una empresa de supermercado donde tenían como objetivo la camaradería y primero las necesidades del cliente, las reuniones matutinas y el cierre de la empresa eran indispensables incluso si no había nada que reportar. Entonces nos incentivaba con palabras de ánimo. Aunque no todo era brillo y nos prometían buenas remuneraciones por trabajar horas extra y terminamos insatisfechos. Sí, a veces las empresas pueden hacer todo bien, pero no necesariamente llenar a todos. ¿Por qué? Porque parte de lo que nos estresa en la empresa es que siempre hay más trabajo y siempre hay poco tiempo para lograrlo, o cada vez los objetivos son más intensos. Imaginemos, me gusta poner área de ventas porque tiene todo esto que vemos aquí. A las áreas de ventas le dicen, bueno, hoy tienes que vender 50, y el próximo mes la meta ya no va a ser 50, sino va a ser 100, y el próximo mes 150. Entonces, a pesar de que les ponga todas las cosas más bonitas en el clima empresarial y la cultura esté viviéndose al máximo, si les pones metas inalcanzables o les prometes cosas que no vas a cumplir porque efectivamente no van a alcanzar esas metas, ya que pueden ser muy,
muy jaladas de los pelos, muy reales, no van a estar satisfechos y el clima organizacional se va a ver afectado en alguna de sus dimensiones. Entonces, disculpen a los que han intervenido en el chat, ¿ya? Porque voy a tener que dejarlos de leer, solo que nos vamos a quedar sin tiempo si es que nos seguimos. Y como les mencionaba, ¿qué hacemos si todo va mal? Tanto en el ámbito individual como en el laboral, las personas son capaces de cambiar. De hecho, esa es la base de la psicología, ¿no? Si pensáramos que las personas no van a cambiar, por las puras les daríamos orientación psicológica. Entonces sí podemos decir que a pesar de que pueda ser difícil, las personas pueden cambiar. Y al igual que las personas pueden cambiar, si algo va mal en la empresa y a las personas de los comités de dirección o a los gerentes les interesa que eso cambie, pueden cambiarlo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace este cambio? Tenemos una definición, dimensión que se llama gestión del cambio. Actualmente es bastante pedido también las empresas, personas que han participado en esto, porque la tendencia es a mejorar el clima y la cultura empresarial. Al menos en las empresas más grandes tienen esta tendencia bastante marcada. ¿Y por qué necesitamos una persona que sepa gestionar el cambio? Porque los cambios en la cultura y en el clima se van a dar teniendo en cuenta los avances tecnológicos, por ejemplo. Si de repente nuestra tecnología se vuelve obsoleta y tenemos que cambiar a lo nuevo del mercado, eso va a influenciar en la cultura porque va a generar todo un proceso. De repente cambia el clima político en el país. Tenemos que saber también cómo gestionar estas cosas que vienen de las nuevas normas que pueden surgir en el exterior para nuestra empresa. Entonces, todas las cosas externas que puedan ir cambiando en esos entornos que ahora son más volátiles por la velocidad que se mueven las cosas, por las nuevas tecnologías, cada vez sale algo nuevo. Por ejemplo, cómo va a evolucionar el sector de diseño gráfico ahora que las inteligencias artificiales te pueden diseñar simplemente poniéndole una frase, una oración, una campaña visual propia de ellos y bastante precisa a veces. Entonces, eso va a cambiar de repente a las empresas de diseño gráfico. ¿Cómo van a adaptar esa cultura tal vez más mecánica, tal vez más de creatividad, y se van a tener que volver más, tecnológicas? Adelante, Adolfo, no te preocupes, tenemos la sesión grabada. Igual no se olviden que con Félix se quedan un momento después de la clase los que se puedan quedar, pero adelante, Adolfo. Entonces, ¿qué hacemos cuando todo sale mal? Buscamos en la gestión del cambio. Y en la gestión del cambio le he puesto acá 8 pasos a seguir. ¿Cómo podemos hacer que se dé un cambio cultural y un cambio, por ende, en el clima organizacional? Tenemos que primero demostrar que existe un sentido de urgencia, que si no hacemos esto ahora, es posible que a la empresa le vaya mal y por ende es posible que pierda su trabajo, porque si la empresa no tiene plata para pagarte o si la empresa ya no vende, entonces te quedas sin trabajo. Entonces el sentido de urgencia es lo fundamental. Ahora en la visión para el cambio les voy a explicar un poco más de esto. Tenemos que generar alianzas, tenemos que buscar que los líderes más representativos de los colectivos que estén en la empresa sean nuestros aliados para este cambio, tienen que promover este cambio. ¿Por qué? Porque mientras más gente gente de alto nivel tenga llegada con sus colaboradores, estén convencidos de que el cambio es lo mejor y puedan convencer a otras personas, por eso pongo que tengan mucha influencia, podemos aprovechar a estas personas para que logren incentivar el cambio, que se haga algo masivo. Estas personas no tienen que ser de la misma área, porque a veces seleccionamos a nuestros aliados de todos de recursos humanos. Ya, pero ¿qué llegada tiene recursos humanos con el área legal? ¿Qué llegada tiene recursos humanos con el área de producto, con el área de marketing, ¿no? Entonces, de repente, se puede identificar un líder determinado en cada una de las áreas, en lugar de elegir solo a los de recursos humanos. Visión para el cambio. Tenemos que pensar en un discurso, en una idea para presentar por qué el cambio es necesario y qué pasaría
si logramos hacer el cambio? ¿Cómo se verá beneficiar la empresa? ¿Cómo se verá beneficiar el colaborador si logramos el cambio? Una vez que tengamos el discurso ya estructurado, hablaremos de la comunicación de esta visión para el cambio. Y es determinar la estrategia de cómo vamos a llegar a los distintos sectores de la empresa. Y tenemos que dar el ejemplo con nuestras propias acciones. En estos planes de comunicación podemos determinar de repente que a un personal de planta, a un personal operativo, tal vez sea una buena estrategia hacerlo con los líderes, porque ellos van a estar de repente en la operación. En una empresa automotriz, a los mecánicos, una campaña de comunicación por correo de repente no les hace tanto efecto que una campaña de comunicación dentro de del mismo taller donde trabajen, con los líderes, con afiches, etcétera. Por correo electrónico tal vez podemos llegar al personal administrativo de dicha empresa. Y así vamos determinando cómo llegar mejor al público objetivo para explicarles de la mejor forma también la visión para el cambio. También tenemos que eliminar las barreras. Tenemos que identificar a las personas y a las ideas que pueden dificultar el cambio. Ojo, eliminar barreras y relacionarlo con personas no me refiero a eliminar personas. Siempre vamos a orientarnos a intentar persuadir, convencer a las personas para que estén a favor del cambio empresarial. Si tenemos muchos detractores hacia ese cambio, vamos a ver cómo les podemos explicar para que sean también nuestros aliados en este cambio, para que lo acepten, para que si bien de repente no están totalmente convencidos, al menos tengan la iniciativa o la intención de seguir este cambio. Necesitamos hitos a cortos plazos, es decir, vamos a poner hitos que nos permitan medir el avance en corto plazo. ¿Por qué? Porque las pequeñas victorias que vamos logrando nos van a hacer darnos cuenta que estamos más cerca al objetivo final, y con esto vas a incentivar que sigamos haciendo acciones de cambio. Es decir, es distinto percibir que tenemos, bueno, imaginemos las líneas de progreso cuando llenamos una encuesta, que nos sale ahí una barra de progreso, ha llenado el 70% de la encuesta. Eso nos hace pensar que estamos más cerca al final y vamos a llenar la encuesta de forma más rápida, sin perder el ritmo. Lo mismo pasa con la gestión del cambio. Si vamos mostrando cómo va el cambio en periodos cortos, las personas van a decir, bueno, sigamos adelante, ya estamos cerca, ya no estamos 10% más cerca al cambio, y se ve demostrado en estas acciones, en estos indicadores, o en estas formas de comportarnos. Construir sobre el cambio. Esta es una de las cosas más importantes, porque como les digo, ahora los entornos son cada vez más volátiles, la velocidad con la que se mueven las cosas es increíble, y cada una de las áreas tiene que ser flexible a nuevos cambios, ya sea por tecnología, por temas políticos, por las nuevas generaciones que vienen al mundo laboral, ¿no? Cada generación, no voy a poner si alguna es mejor o peor, pero cada generación viene con características distintas y conviven dentro de un espacio. Entonces tenemos que ser flexibles en cómo vamos a cambiar para adecuarnos mejor a cada una de esas generaciones. Siempre podemos mejorar un poco. Y finalmente, anclar el cambio. Hay que hacer que este cambio se vuelva parte fundamental de nuestra cultura empresarial. Si empezamos con una cultura orientada a objetivos y ahora queremos orientarla a personas, entonces nuestra nueva cultura tiene que ser lo que rige toda la empresa. Y eso es la forma de anclarlo. Vamos a hacer, de repente, vamos a evaluar conductas que estén orientadas a las nuevas conductas que produzca el cambio. Vamos a de repente hacer el branding o diseñar un poco cómo va a estar distribuida la oficina, su decoración en base al nuevo cambio que tenemos. Los objetivos de repente de evaluación de las personas van a estar orientadas también al nuevo cambio. Como les digo, si antes éramos full resultados y ahora queremos ser orientados a las personas, vamos a poner indicadores que estén orientados a las personas y con eso vamos a evaluar el personal. Entonces el cambio se va a volver parte de la nueva cultura se va a volver prioridad para nosotros como colaboradores. Ya no vamos a seguir los patrones que teníamos antes, nuestras creencias, nuestro sistema de conductas y principios que habían antes, sino vamos a utilizar los nuevos. Y eso también genera un proceso de cambio personal. Y hasta acá llegaríamos el día de hoy. Tenemos un espacio
para saber qué nos llevamos de esta sesión, que también lo utilizaremos como cierre, así que si quieren escribirnos en el chat, esto solo lo vamos a hacer a través del chat por cuestiones de tiempo. ¿Qué es lo que se llevan de esta sesión? ¿Algún aprendizaje en particular? ¿Algo que les haya parecido resaltante también de esto? Adelante si quieren ponerlo en el chat. En todo caso, yo les voy agradeciendo su participación nuevamente. Estas clases, como pueden ver, la cantidad de mensajes que tenemos se hacen más ricas, se hacen más contextualizadas con cada uno de ustedes y con cada una de sus participaciones. Así que me quedo leyendo sus comentarios sobre qué nos llevamos de esta sesión y cerramos para que Félix tome la posta y nos diga qué viene. Recordemos que la clase está siendo grabada y va a ser subida a pesar de que sea domingo el día de mañana. Lo escuché a Félix comprometerse con los que están al inicio. Y nada, los leo. Leo sus comentarios. ¿Qué nos llevamos de esta sesión? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me pareció impactante de repente? Daniel nos dice la importancia de tener una cultura organizacional bien estructurada, humanizada y motivante. Gracias, gracias Daniel, a ti. José nos dice al principio todo cambio cuesta porque hay que entender qué es para avanzar en la organización. Efectivamente, el cambio cuesta porque genera un poco de ruido psicológico. Tenemos muchas resistencias a cambiar, sobre todo cuando estamos cómodos, sobre todo cuando nos da resultados lo que estamos haciendo ahora, porque tenemos que cambiar algo que ya funciona, porque el contexto nos puede exigir cambiar. Luis nos dice, eliminar creencias limitantes, importantísimo, estar dispuestos al cambio para mejorar la adaptabilidad como competencia. Sí, Luis, efectivamente los profesionales de recursos humanos ahora están como haciendo una convención de que, una convención de que la adaptabilidad se vuelve una de las competencias requeridas en este siglo. Así que seguimos con eso por adelante. Gabriela, sobre cultura organizacional y el cambio, efectivamente. Elizabeth nos dice, lo importante que todos tenemos que ser para parte del cambio, efectivamente, y su impacto en nosotros y en la humanidad. Sí, hablamos un poco más sobre la empresa, pero sí, el cambio es importante para que venga de nosotros para poder adaptarnos también a los cambios de la empresa. José nos dice la importancia de estar bien organizados y que el jefe siempre sea un líder. Hay que lograr eso, hay que lograr que las conductas del líder sean realizadas al pie de la letra por los jefes, ¿no? Porque digamos que el líder es más humano que simplemente un jefe que solo ve indicadores. Grisel, si ignoramos algunas conductas por falta de conocimientos, y es importante instruirnos. Me pareció importante tener claro nuestras culturas y no dejarnos llevar por los impulsos, estar dispuestos a mejorar. Gracias y feliz noche. Gracias, Grisel. Vamos a leer estas dos últimas. Es importante ser comprensivo, estar abierto al cambio, tener sed de conocimiento y curiosidad para aprender sobre otras culturas y subculturas que posiblemente nos podrán ayudar a entender a los demás. Efectivamente. Elizabeth nos dice es que nosotros tenemos que ser parte del cambio actual. Sí, tenemos que ser parte del cambio, tanto en nuestra sociedad como en la empresa. Se puede aplicar en distintos ámbitos. Y que muchas veces el clima en cualquier área no es buena, pero siempre tratar de tener comunicación. Sí, es muy, muy importante el tema de la comunicación y el respeto también sobre todo. Entonces, hasta ahí el día de hoy nos quedamos. Nos vamos a ver el día martes para la sesión número 4. Feliz sábado para todos, que tengan muy buenas noches. Ahora los voy a dejar con Félix, que siempre tiene una intervención al final. Muchas gracias también,